Es en la cumbre de esta colina sagrada donde la Basílica del Sagrado Corazón fue construida. Para ser perdonados los pecados cometidos en esta época, esto después de la derrota militar franco-prusiana en 1870. El proyecto de la construcción de la Basílica del Sagrado Corazón se hizo un voto nacional. Una vez redactado el texto, fue votado en la Asamblea Nacional con mayoría y comienza la colecta de pequeñas sumas de dinero procedentes de toda Francia y de más allá. Hoy la basílica es una obra al estilo romano-bizantino. Le Seigneur soit avec vous. Desde 1885, la Basílica del Sagrado Corazón se hace un lugar de oración. La adoración del Santísimo Sacramento es de día y de noche. 4 misas son celebradas diariamente. Curiosos y turistas se reúnen en esta basílica para contemplar la riqueza de este monumento nacional francés. Cristianos y peregrinos vienen para rogarle a la fuente del amor presente en la Eucaristía Santa. La devoción del Sagrado Corazón es un acto de amor. El Señor nos dio su corazón sin reserva para que sea nuestro refugio. A cambio, pide nuestro corazón para hacerlo su morada. Tantum ergo sacramentum. La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre refleja la adición histórica y simbólica de la Francia cristiana. Grupos laicos y profesionales quisieron participar en la belleza de este lugar sagrado, ayudando financieramente con donativos que permitieron la construcción, por ejemplo la capilla de Saint-Luc, donada por la Orden de los Médicos, la capilla de Nuestra Señora del Mar, donada por la Marina, y de otras como la capilla San Luis, patrono de los abogados, donada por la magistratura y los abogados. A esta riqueza litúrgica y cultural se añaden cuadros, vidrieras y estatuas de los santos que marcaron la historia del cristianismo. La iglesia cuenta un número precioso de santos franceses, y algunos vinieron para recogerse en esta basílica. En el momento de su peregrinaje a Roma, Santa Teresa del Niño Jesús visita la basílica, lo que marcó en el corazón de Jesús una etapa particular. En este momento la basílica todavía estaba en construcción. El bienaventurado Charles de Foucauld pasó una noche de adoración, pero muchas otras personas anónimas o conocidas pararon delante del Santísimo Sacramento. El Papa Juan Pablo II también, durante su viaje a Francia, decidió meditar la Eucaristía Santa, este misterio tan humano y tan divino. Ici nous sommes sur cette colline de Montmartre où a été construite après une abbaye qui a été pendant des siècles jusqu'à la Révolution française, aujourd'hui cette grande basilique du Sacré-Cœur. Il y a la grande basilique et puis à côté il y a la maison d'accueil de la basilique qui est ce lieu pour des retraites, pour les nuits d'adoration et aussi pour des temps de formation. Vous voyez un peu à la basilique du Sacré-Cœur les deux pôles, le lieu de prière, le lieu de célébration, le lieu d'adoration et puis à côté cette maison d'accueil, ce lieu d'enseignement. Dans le monde juif, on se souvient que souvent, à côté de la synagogue, il y avait l'école. Vous voyez, là, on trouve un peu la même chose. À côté de la basilique, il y a le lieu d'enseignement.
C'est très important que les deux se complètent. Je nourris ma foi dans la réflexion, et ma réflexion, je l'approfondis dans la prière. Vous voyez un peu ces deux lieux importants, la prière, la communion intérieure, la célébration de l'Eucharistie, l'adoration, et puis en même temps le temps de la réflexion, de l'approfondissement. Et évidemment, au cœur de cet enseignement, il y a la parole de Dieu.